nuevos, etcétera. Entonces, eso me sorprende cómo en nuestras catequesis, por lo menos aquí en Chile, mucho, 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 y en los últimos años mucho más, seguimos diciendo que Jesús vino y que la encarnación se produce por el pecado. Y se sigue diciendo, y resulta que yo en las clases de religión, en la parroquia, en los grupos de formación, qué sé yo, tenemos nuevamente chiquillos y chiquillas a los que hacemos recitar que, bueno, ¿y por qué vino Jesús? Por la salvación del hombre. ¿La salvación de qué? Del pecado. Y nuevamente el pecado agarra toda la centralidad. Entonces, me encanta eso de que a Dios lo que menos le importa es nuestro pecado. Eso, compartir eso. Sí, parece herejía, pero así es. Tiene cara de herejía. Ana, y luego, ¿quién había levantado la mano? Josué, creo, Pérez. Mira, tenemos esa, no sé si era hombre, pero cuando estaba en el momento Perdone, perdone que le no me interrumpa. escucha, Eh, acérquese no el me escucha, micrófono, acérquese el no micrófono, me escucha. acerque el micrófono a su boca. Creo que no me escuchan, no me Ahora sí, escuchan. ahora sí. Acérquese el Ahorita me micrófono a la escuchan. boca. Así es. Adelante. Reciente que tengo un hermano dice que Jesús no era pobre, porque José era carpintero, él tenía su negocio todo, porque él tenía una imagen de que Jesús era pobre. Yo digo que tal vez a lo mejor ahorita Jesús tiene todo, pero no se le va de grandeza. Y mira, como nosotros, de Dios, no sé, no se preocupan ustedes de eso. Y, y también lo que decía la hermanita, eh, no, nosotros los católicos nos vamos a salvar, eso no es cierto, y que Jesús venga para el pecado que cometió a la humanidad. He comprendido que necesito que eso todo. No me estoy cometiendo poco más que lo necesitado, de cuánto tiempo. Si es lo que nos enseña aquí, es todo lo que se da de Dios. Solamente, Así es, ¿no? Bueno, todas estas cosas vamos a seguir explicando en lo que viene, la segunda parte, el tema del pecado y la cuestión. Josué, y luego continuamos. Adelante. Bueno, escuchando todo, uno se queda analizando y me acuerdo cuando yo empecé a estudiar teología, ese, ese pleito que uno siempre tenía como de decir nosotros somos los mejores en esto, en el otro, y, y los malos siempre son los protestantes y de todo y ahí por habido. Yo se lo pregunté a un monseñor que estaba dando una clase y yo le dije, ¿todos somos hijos de Dios? Me dice, sí, todos somos hijos de Dios, fuimos creados por Dios, pero cada uno tomó su decisión. Jesús vino a la tierra, empezó a enseñarnos cómo caminar hacia el cielo, decía él. Nos dejó por medio de inspiración de muchos hombres y mujeres unos evangelios, unas cartas paulinas y así sucesivamente para que el que tenga oídos escuche y analice. Entonces yo me quedaba ahí, y sí, lo que hizo San Francisco lo hizo bien hecho, que fue hasta el día de hoy es el único que ha logrado hacer todo eso. Entonces, él me decía, desgraciadamente los protestantes son rebeldes porque se apartaron de la iglesia de Jesús. Me decía, pero uno no puede volarles guerra, uno lo que tiene que es ayudarlos a evangelizar y volverlos a la iglesia de Jesucristo.
que eso es lo que hacía San Francisco cuando iba a los leprosos. Les daba amor, les daba cariño, les daba esperanza y les decía, Dios no es así, es así. Nuestra vida es porque tomamos esta decisión y sucedió. Y muchos, aunque fueran leprosos, se convertían y cambiaron su vida. Entonces, yo siempre digo, yo voy afuera a servir, a curar leprosos, gente que necesita, como yo lo necesité en un principio, que yo era un leproso caminando en el mundo. Ahora estoy caminando en la fe, que eso es lo que a veces nos cuesta, ese caminar como tiene que ser. Yo le doy gracias a Dios por la compañera que me invitó a ir a la orden franciscana y por medio de eso aprendí que el amor de Cristo es allá afuera con un rostro, no importa quién sea, lo importante es dar ese amor, aunque ellos estén rebeldes o aunque ellos estén perdidos, ya yo no estoy perdido también, como cualquier otro ser humano. Entonces, bien claro, ya y uno se queda con el esquema que usted hizo y uno se queda, como dijo usted, es que todos, y uno dice, ya y hasta los que están en el infierno, como están en el purgatorio, ya todos. Entonces, ya sí, son cosas que a veces uno, ya me puse ahora a analizar, digo, ya sí, ¿y por qué? Solo Dios puede hacer el cambio, pero cada uno toma su decisión. Esa es mi opinión. Ahí lo dejo. Está bien, no hay problema. A ver, es interesante, ¿no? La manera como nos han venido trabajando en la cuestión del adoctrinamiento, ¿ya? Entonces, lo que debemos de comprender como qué es la fe, qué es la iglesia y cuáles son las verdades que hemos de entender ¿para qué, pues? Para irnos al cielo, ¿eh? Eso es todo, ¿no? Todo esto es para irnos al cielo. Si esa es la razón, entonces, de plano que no tiene sentido estar estudiando ni estar reflexionando, porque ya está dicho todo. El asunto es que no es así. Es que el asunto es que Jesús nos invita a trabajar aquí en esta tierra, no ir al cielo. El cielo es una recompensa si has trabajado aquí, ¿verdad? Pero ese es el problema de la no comprensión de las nuevas interpretaciones sobre el Evangelio. Y aquel que lo predica, entonces también cae en ese mismo problema. Aquí estás trabajando para ir al cielo. Si es así, entonces no has entendido a Jesús, ¿ya? Y ese es el problema duro que ahora nos enfrentamos con la tradición, ¿no? Con las formas tradicionales de entender la vida, la religión, Dios, Jesús, el Evangelio, los santos y todas las cosas que hemos de comprender, ¿ya? Pero bueno, perdonen que no hice grabación al principio y dije que lo iba a hacer. Entonces solo voy a hacer así un recuento rápido por aquellos que van a ver la grabación y dicen que, híjole, no nos dio nada. Pues bueno, acuérdense este detalle. Vamos para atrás. Eso es pecado, compañero. Sí, pecado, correcto. Entonces, el humano, para Escoto, es que busca el origen de su existencia. Pero dice Escoto, cada quien tiene un proceso. Lo analiza en estos dos textos, 1:20, Colosenses 1:20, porque Cristo ha reconciliado todas las cosas, ¿ya? En Él son y serán reconciliados. Y todos van a ser reunidos en torno a Cristo. Pero ojo, lo interesante de Coto es que cada quien lo hará en su proceso. ¿Y eso qué significa? Lo hará siendo católico, lo hará siendo evangélico, lo hará siendo ateo, lo hará siendo mezquino, lo hará siendo, pero al final todo será reunido, todo será reconciliado. ¿Hacia qué? Hacia la perfección, porque Cristo pide su seguimiento, seguimiento hacia Él para conducirnos al Padre. No hay otra manera, ¿ya?
pero no en el modo como lo hemos interpretado nosotros, sino construyendo el bien y la plenitud del amor. Esto rompe el esquema y siempre ha roto el esquema. Cristo es punto de convergencia, es el camino privilegiado que conduce al Padre, conocimiento verdadero y objetivo del mundo. A Él vamos, en el modo propio como lo entendamos, inclusive como dice el Concilio Vaticano II, Cristo ha disperso, Dios ha disperso sus semillas en todo el planeta. ¿Mm? Y cada quien saca fruto de lo que puede. Inclusive aquel que no cree en Él encontrará en Cristo su convergencia y la forma correcta de ser conducido al Padre. Bueno, si es así, entonces la segunda cosa que hemos dicho, que este universo no está regido solo por leyes mecánicas, biológicas, genéticas, sino que este universo está regido porque todos tenemos que dar glorificación a Dios. ¿Cómo? Entendiendo dónde está la presencia de Dios en este mundo. ¿Mm? ¿De qué manera? Porque Dios no se muestra en la manera de ser cortés, en la manera de ser amable, respetuoso, con todos, en el amor fraterno con todas las criaturas. De esta manera entonces vamos a entender que esto biológico, esta carne humana, esta miseria de pecado que hemos hecho antes o que seguimos haciendo, ¿no? Construye, a pesar de eso, en una forma gloriosa de unirnos a esta naturaleza que Cristo quiere, convertirnos en Cristo, pero a su nivel, cada quien a su nivel. Pero claro, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿Del Cristo de hace 700 años? ¿Del que predicaba la iglesia? No, de la nueva interpretación de Cristo. Como hablábamos, ¿no? El documento de Puebla habla de las presencias de Cristo en la historia. Una hermana hablaba de los migrantes y así cada quien entiende dónde está Cristo. Entonces, si entiendo dónde está Cristo, el problema también es el método. ¿Qué método voy a seguir? Y el método, dice Scotto, está en esto. El amor es una construcción abierta, comunitaria. Si estamos buscando que cada individualidad se vaya hacia el cielo, equivocados estamos. Lógicamente no hemos entendido ni siquiera el Evangelio. Y no solo comunidad, ¿no? Construirnos como comunidad, sino en relación correcta con esta comunidad, que inevitablemente está llamada a planificar la sociedad, la naturaleza y todos los seres que la integran. Por eso entonces el reino de Dios se construye aquí, en esta sociedad, en esta historia, con las cosas de la naturaleza, toda la biodiversidad. Y como decía Mirenyu, todos los seres, todos los menores, los más insignificantes, son parte de esta integración. Entonces, viene la cuestión que hemos estado discutiendo, ¿ya? ¿Qué es la encarnación? Pues dice Escoto, primero tenemos la teología tradicional, que nos ha venido vendiendo la idea de que el pecado de Adán y Eva fue un error garrafal, ¿ya? Y luego se molestan cuando los biblistas dicen que Adán y Eva son recursos literarios, no fueron dos seres humanos que vivieron, ¿ya? Sino son recursos de cómo el antiguo, el hagiógrafo antiguo, trata de entender cómo fue el inicio, ¿ya? Te construyeron los dos personajes llamados Adán y Eva. Y a los pobres Adán y Eva le hemos dicho a saber de todo, hijo. Hasta hemos hecho pleito entre hombre y mujer, que el hombre es buena gente y la mujer es mala, porque la mujer es la que sonsaca al hombre, ¿verdad? Y se fue a buscar el fruto, el hombre dormido estaba. El hombre es un santo varón. Llega la mujer y le da el fruto y pecan y se dan cuenta que la regaron. Viene Dios, empieza a castigar a la serpiente, a la mujer y al hombre. Revisa el texto. Serpiente, mujer, hombre. ¿Ya? Pero luego trata de cambiar el asunto en la segunda. Serpiente, hombre y mujer. Bueno, la cosa es que son castigados.
Y ese castigo ha venido a través de la historia, ¿ya? Ha venido a través de la historia. Entonces Coto dice, a ver, en esta tradición, ¿m? San Buenaventura, ¿no? Que era anterior a él, hablaba de la perfección del mundo. ¿Cómo puede haber perfección del mundo? Dice Coto, ¿ya? ¿Cómo puede? ¿De qué manera se puede perfeccionar si tenemos el problema del pecado original? Ya tenemos una maldición más que una perfección. Entonces dice Coto y la teología franciscana, no, Dios no hizo esto, no pasó esto, o si pasó, no es esa la razón. Dios siempre tiene un acto libre de amor. Él va a hacer las cosas porque libremente las quiere, ¿ya? No va a hacer las cosas promovido o obligado porque Adán y Eva pecaron. ¿Quiénes son los que han promovido esta condición? Es lo que llamamos en la tradición teológica, lo se llama amartiocentrismo, donde vos te centrás en el problema del pecado. ¿Y quién le hizo fama al problema del pecado? A este santo, San Anselmo de Canterbury. En breve se los comento, ¿va? Anselmo dice lo siguiente: cuando vos cometés pecado y ya traes el pecado original, pero ese pecado original se te borra con el bautismo, ¿no? Perfecto, ya se acabó el problema. Pero cuando cometes pecado, se inaugura una situación, como se inauguró en el primer pecado de Adán y Eva. ¿Cuál? Que vos te perdonan tus pecados, pero no se te borra la culpa. La culpa la llevas. Y seguramente Anselmo de Canterbury no entiende esto porque no tiene la psicología a la mano, que es la cual hoy tenemos. Seguramente él va a entender, pues sí, pero cuando yo cometo pecado y cuando ha sido grave y a pesar de que lo he confesado y me han perdonado, yo llevo la culpa. Yo siempre me recuerdo de eso que pequé y lo vivo recordando y lo vivo, ¿no? Martirizándome en ese proceso. Entonces, lógicamente, el pecado está condicionado por esa culpa. Luego la iglesia, no la iglesia Vaticano, Papa, sino muchos se aprovecharon dentro de la iglesia, obispos, sacerdotes, andar vendiendo cartas de, de llevarte al cielo, ¿ya? Se andaban vendiendo cartas de que si vos dabas 4 caballos, entonces San Pedro te va a abrir la puerta al reino de los cielos. Pero luego tenés que pasar por migración. Inmigración es la revisión del libro de la vida. Entonces ahí es otro pleito. Tenés que dar una manzana de terreno, 100 manzanas de terreno para poder entrar al cielo. Ni San Pedro, ni migración, ni nadie te va a pedir problema. ¿Ah? Sin pasaporte, puedes ir. Perdónenme que estoy haciendo como una relación para entender fácil el problema de Anselmo. Cuando ustedes escuchan que el otro año va a abrir las puertas, dice el Papa, para todos los que quieran una indulgencia plenaria, eso no está hablando para los agentes de pastoral, para la gente que creemos y que caminamos en este, ¿qué? Catolicismo, franciscanismo, como quieran mandarlo o entenderlo, no es para nosotros, es para la gente que por primera vez quiere encontrar la paz y la conversión. Para ello es. No, pero hay un montón de ideas que se le mete a la gente, que no, que quizás voy al infierno, que quizás no me han perdonado todo, es que como no dije todo, entonces no me perdonaron esto y así vamos. El problema es la culpa. Anselmo entiende que hay una culpa, pero el problema es que esa culpa no existe. Es un problema mental tuyo dentro de tu cabeza y tus sentimientos. Para Dios se acabó tal problema. Entonces dice Tomás de Aquino, aquí es la otra controversia. Claro, no vivían en el mismo tiempo Tomás de Aquino con Escoto. Tomás de Aquino creo que murió antes o está viejito ya cuando Escoto comienza su pensamiento. Tomás de Aquino dice, entonces Cristo vino a este mundo a través del pecado de Adán y Eva, promovido para redimir a los hombres, ¿no? Quitarnos el pecado.
La muerte inaugurada por Adán y Eva ahora es la vida de Jesús. Y Pablo también cae en este juego, ¿no? Pablo de Tarso, sí, San Pablo, cae en el mismo juego. Cristo nos ha redimido del pecado. Todo esto, menos con el tema de Anselmo, porque no vive en el mismo tiempo, pero todo esto lo tiene claro para presentar escoto su pensamiento. Dios no lo vamos a mover por ninguna presión humana, de nada de los seres humanos. Si Él va a hacer algo, es porque es un acto libre de Él, de amor de Él. Dios es plenitud de amor. Y la plenitud de amor no se condensa a sí mismo, sino que explota a todos los que quiera llegar y a todos los que también dejen que llegue. Entonces, la predestinación de Cristo en orden a la salvación y perfección, estamos de acuerdo, dice Escoto. ¿Por qué? Porque tenía que venir Cristo, pero no condicionado por el tema del pecado. La unión hipostática es incondicionada. ¿Qué es esto? Para hacerlo fácil, es decir, un ser humano está de materia y de alma, ¿va? Cuerpo y alma, así nos han enseñado, porque es la tradición aristotélica, no crean que es una tradición católica ni cristiana. Esta es una idea de Aristóteles, ¿ah? Materia y forma. Y para hacerlo religioso, pues le llamamos cuerpo y alma. Es lo mismo, ¿ya? Entonces Aristóteles dice, los seres humanos somos una combinación amalgamada, así como que agarras dos plastilinas de dos colores y los empezás a revolver, ¿ya? Y después que ya tenés un color distinto de dos colores que has unido de dos plastilinas, alguien te dice, separa los dos colores nuevamente. Y vos le decís, eso es imposible. Pues así es la unión hipostática. Ya tenés una unión y no se pueden separar, ¿va? Alma y cuerpo. Para Aristóteles, para Platón sí, ¿no? Al morir, tu alma se iba al cielo y tu cuerpo quedaba en la tierra. No sé si vas entendiendo este pleito, o sea que nuestra tradición católica tradicional, no actual, sigue siendo platónica, ni siquiera aristotélica. Sigue siendo platónica porque seguimos creyendo que no, al morir nosotros se va a despegar el alma de nuestro cuerpo, se va a ir al cielo. Si fuiste bien, si hiciste el bien y si hiciste el mal, esa alma se va al infierno y se va para abajo o a saber por dónde. Ni siquiera, vuelvo a repetir, seguimos a Platón, seguimos a Aristóteles, seguimos a Platón. Si siguiéramos a Aristóteles, entonces diríamos que somos una relación que no se puede separar. Al momento será tu cuerpo, ¿m? Tu cuerpo glorificado o tu cuerpo condenado. Pero bueno, siguiendo la tradición, Escoto dice, no sigamos esas posturas, ¿ya? Tampoco la unión hipostática es incondicionada. ¿Y eso qué significa? O sea que esta unión de seres humanos tampoco está condicionada por tu pecado. Si te perdonaron, perdonado estás. Punto. Sí, pero es que me recuerdo, esos son temas psicológicos. Andando al psicólogo para que te ayude, te trate y te condicione de una manera mejor para vivir. Pero Dios no hace esas cosas. De estar recordando, ¿no? Hacia atrás lo que ha pasado. La acción de Dios se ha hecho y ha mandado a su Hijo no por la cuestión del pecado, sino para transmitirnos la verdad de Dios. Porque inclusive dice Escoto, aunque no hubiese pecado y todos fuéramos en una condición casi celestial, necesitaríamos obligadamente la presencia del Hijo de Dios para enseñarnos a actuar correctamente y cómo glorificar a Dios. Ya hemos entendido cómo se glorifica, ¿va? En qué modo se glorifica. Entonces, para ir terminando y abrir otro espacio pequeño de reflexión, tenemos estas ideas de Escoto.
La encarnación entonces no es una necesidad, obligado, sino un acto de libertad y bondad de Cristo. Dios como ser infinito pudo redimir a la humanidad bajo otro modo. Si fuese cierto el pecado de Adán y Eva, ¿ya? Que el caso que pasó así, entonces, aunque hubiésemos pecado y aunque no hubiésemos pecado, Cristo hubiera venido siempre y Dios hubiera encontrado otra manera de redimir la humanidad. La redención no es una cuestión de quitarte pecado. La redención es entender cómo debo de vivir, cómo debo de hacer las cosas y hacerlo así, ¿ya? Entonces sos redimido, ¿no? No te quedes solo en el tema del pecado. Hay muchas cosas que superar y que no son pecado, pero son errores que conducen a pecado, ¿verdad? La causa es infinitamente libre e infinitamente por amor. Dios prevé la plenitud de aquella naturaleza, está hablando de María, ¿va? Lo que debe amar sumamente aún en el caso de que ninguno hubiera pecado, ¿ya? Dios va a prefigurar la naturaleza, tanto de Cristo como de María. ¿Pero por qué? Nos metemos en un problema serio. El tema, eso del pecado original a través de la historia, ¿ya? Pero bueno, eso lo dejamos ahorita día pendiente. Veamos con Cristo. Dios encuentra en Cristo el amante adecuado y perfecto para que lo glorifique por siempre, ¿ya? La segunda persona de la Trinidad es la única forma real que puede entender quién es Dios. Por eso el Evangelio de Juan dice continuamente en boca de Jesús que yo he visto al Padre. Ustedes no lo han visto. Por eso es que le transmito, porque yo lo he visto, ¿no? El único que puede decirnos la verdad sobre Dios es Cristo. Es la suprema obra de Dios. Y nosotros no somos suprema obra de Dios. Sí, sí, pero no lo amamos ni lo glorificamos como Cristo lo hace. Esa es la sencilla razón. Y no porque seamos menos, sino porque es así. Como un padre tiene dos hijos. ¿M? A uno ama mejor, a otro los ama igual, pero a cada uno le da un tratamiento y un modo propio por la forma de ser de cada hijo, ¿no? Igual, igual eso está atestiguado en los escritos evangélicos. Uno le pide la herencia, se va a perderla, y el otro no se la pide, pero igual está perdido, ¿ya? Y es peor el segundo que el primero. El primero encuentra la paz y el amor y el perdón del Padre. El segundo ni siquiera quiere entrar a la fiesta, ¿ya? Ese, es interesante todas esas posturas del Evangelio. Cristo al venir al mundo asume las condiciones materiales, ¿no? Como le explica Escoto, ¿ya? Ve, yo estoy sintetizando también, ¿va? Cristo al venir al mundo asume las condiciones primero materiales y él las quiere asumir siendo pobre, pobre espiritual, no, pobre, pobre hijo, desgraciado, poca cosa, eso es pobre material. En las condiciones históricas, hubiera venido quizás en este tiempo, no sé, igual lo hubiéramos matado, no crucificado, pero de otra manera. En las condiciones históricas, cuando hay una opresión romana fuerte y dura, y posteriormente a los años de su vida, ¿no? En las condiciones pensantes, en la cultura judía, por eso respeta la condición humana hasta la cruz. Dios asume todas las condiciones de toda la naturaleza humana. ¿Mm? Y por eso no hace el show Dios de sacarlo de la cruz y glorificarlo en frente de los hombres, porque no es ese el modo como Dios quiere que le adoremos y le glorifiquemos. ¿Mm? Es desde la libertad, es desde el amor, es del convencimiento profundo, porque Dios no busca ser temido. ¿Mm?
sino ser amado. Entonces le saldría fácil que todo el mundo creyera. Si pudiéramos ver apariciones, si pudiéramos ver cambios en la naturaleza grandiosos. ¿Ah? Es que eso no es lo que quiere Dios. ¿Qué pasa con María? Dice Escoto. La predestina por un acto único de preservación del pecado, para que Cristo viniese en las condiciones más adecuadas como Dios y como hombre. ¿Cómo así? Explíqueme esto, podría decir usted. Bueno, sencillo, ni tan sencillo. El pecado original no es real, ¿no? Es decir, si no hubo Adán y Eva, entonces el pecado no existe. ¿Cómo no? El pecado existe. Porque el que escribe el Génesis no está pensando construir dos seres humanos biológicos, reales, materiales. Lo que está pensando detrás de todo este relato es el tema del pecado. Porque pecamos todos. ¿Y por qué pecamos todos? Se hace la pregunta. Entonces hemos encontrado a través del tiempo llamarle pecado original a esto que padecieron Adán y Eva. Ahora, ¿cómo tenemos que entender eso? Mira, desde que nacemos venimos bien, bonitos, sanos, chulos, pero como estamos dentro de una sociedad, entonces nos van impregnando todas las cosas buenas y también todas las cosas malas. Y cuando menos te percatas, ya estás pecando. Cuando menos te percatas de una cosa grave o no grave o pequeña, lo que sea. Mañas, bayuncadas, mal hablado, todos miles de cosas que se nos pegan. Esto es lo que ahora la iglesia trata de enseñar por pecado original. Si quieren una palabra muy técnica, la decía Iacuría, ¿va? Es la traditio tradente. ¿Y eso qué significa? Lo que por tradición una generación le pasa a otra. Las bayuncadas, las tonterías, las sinvergüenzadas, el ladronismo, la corrupción, todo eso te lo pasa de una generación a otra. Y no hay forma de cortar eso. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Ser así, malía, perverso, bayunco, jayán, aprovechado, o sea, eso es pecado original. ¿Cómo se rompe? Jesús, como lo va, perdón, Escoto, como lo va a explicar, es que a María se le preserva de esta contaminación. ¿De qué modo? El modo como lo ha dicho a través del tiempo la iglesia. Así pasó, calval, como se... No, es una interpretación de algo que sí pasó. ¿Y qué pasó? Que María fue preservada de esta contaminación de pecado, para que Cristo no tuviese tal contaminación de pecado. Entonces, de esta manera entendemos cómo es la forma más adecuada de venir Jesús a este mundo. ¿Ya? Porque de otra manera hubiera encontrado diferentes caminos y no el camino que él eligió. ¿Y cuál? Glorificar a Dios, construir el reino de Dios. Hay biblistas que llegan al punto de encontrarse en una postura casi como atea, ¿va? Y tienen todo el derecho de hacerlo si quieren. ¿El asunto cuál es? El asunto es que no pueden negar una cuestión. ¿El qué? Que Cristo la agarró en serio. Cristo la tomó en serio, la condición de ser el Mesías. Nadie puede refutar eso, aunque sea ateo, ¿no? Es la persona más coherente que hemos encontrado en esta historia humana. Pero por alguna razón, es que porque no fue contaminado con lo que tenemos nosotros de perverso y de bayunco, los seres humanos, en toda la historia humana. ¿Ya? Por eso, pues, así de fácil. No sé qué reacciona con todo esto, qué piensa. ¿Ah? Cifrido, adelante. Bueno, de lo que estaba diciendo, ¿verdad? Según he Mm, entendido yo, el pecado original no existió. Cristo vino al mundo para mostrarnos cómo debemos glorificar a Dios. El pecado personal sí existe y Jesús nos redimió de él y abre las puertas de la salvación que cada uno tiene y decide si opta por él o no.
y si, permítanme. Vaya, mira, para Perdón, ordenarte, perdón, sí, perdón, sí, sí, adelante. termino. Y si Jesús opta por morir de la manera en que murió, es para compartir el sufrimiento de cada uno y de la humanidad. Nace entonces la pregunta, ¿vea? ¿De dónde se origina el pecado del hombre? Bueno, según explicaba usted, en la sociedad. Pero ¿de dónde le viene la corrupción al hombre? O caería la otra pregunta, ¿de dónde nace el pecado en la sociedad? Ok, Solamente eso. al principio que estábamos revisando el documento que manda el ministro provincial de la OFM, decíamos esta cuestión, que a pesar de todo, somos seres libres. Y el Génesis no se equivocó cuando dijo, es que si comes de ese árbol, le dice Dios, serás, ¿no? Tendrás, ¿no? Algo distinto. No le quiso decir, Dios no quiso decir, pero la serpiente se lo dijo, ¿ah? La serpiente se lo dijo, es que si comes de ese árbol, serás como Dios. Dicho y hecho, papá. ¿Y cuál es la condición de ser como Dios? No, no de todas las propiedades de Dios, sino de una condición importante, ser libre, libre, ¿va? Y esa dimensión de libertad no hemos entendido todavía. La dimensión de libertad llega a tal punto que puedo ofender a Dios, ir contra Él inclusive. Y Dios sigue permitiéndome ser libre. Nunca me va a quitar la libertad, porque es una condición fundamental de ser criatura pensante de Dios. No somos cucarachas, hijo, perdón, iguanas, ¿ah? Aunque algunos grupos ya sexualizados dicen que son esto, son lo otro, pues no, no somos eso. Somos seres humanos. Nos construyó como seres humanos pensantes y libres, ¿ya? Entonces, en esa libertad aparecen las condiciones pues más perversas que hay. No creas que esto no se ha hecho. Los rusos, alemanes, un montón de lugares donde hay riqueza, han separado seres humanos con todos los ambientes perfectos, a educarlos en el amor, en la cordialidad, todo, todo. Ahí tenés, por ejemplo, para no ir muy lejos, el caso de Dinamarca, Suecia, Finlandia, lugares extremadamente ricos. Ahí no hay pobreza, hijo. La mayor pobreza es que no tenés el iPhone, el último modelo. Esa sí es pobreza para ellos, ¿va? Pero no hay pobreza. Tienen cárceles donde no hay barrotes, o sea, que los llevan a un campo donde les dan terapia y todo. Pero a pesar de eso hay locos, hay agresivos, hay sinvergüenza, hay genocidas, hay asesinos, hay maltratadores de mujeres. ¿Qué pasa ahí, pues? Porque son libres. Cuando no controlas tu libertad y no ordenas tus actos, lógicamente, no es que se destruya la persona humana, pero es que necesita un orden. No, no necesita, ¿qué? Militar. No, no, no. No entiendan orden por militarismo, ¿va? Sino que necesita que su libertad sea conducida por alguien, por algo. Y cuando esa libertad es conducida por un camino correcto, entonces encuentra la paz, encuentra el amor, encuentra el sentido de su vida, ¿va? Ahí está la condición. Pues le pregunta a esas sociedades, pues lo que menos tienen es religión. Y no, tampoco quiero decir que si con religión tenemos, entonces estamos completos, porque si no, mira América Latina, pues religión tenemos, pero estamos más divididos y más peleados entre nosotros mismos, ¿ya? Con unas distancias enormes entre ricos y pobres, ¿no? Exageradamente enormes. Pero bueno, esas condiciones se dan por la libertad, ¿ya? Así que te corrijo, ¿va? Solo un aspecto. Sí existe el pecado original, pero no fue hecho por Adán y Eva, hijo. No los regañes tanto. Pobrecitos, aparecieron en un libro y a nadie le pidió permiso si lo podían colocar ahí. O sea que, pues no, pero sí existe porque es parte de la sociedad en la cual vivimos. Y seguimos repitiendo hasta que despertamos, nos concientizamos, caminamos y seguimos, ¿ya? Hasta ese momento se nos va quitando.
se nos va quitando. Pero una cosa sí es cierta, todo ser humano que viene a este mundo queda contaminado. ¿Va? Una forma fácil de decirlo, pecado original, pero ya no esté repitiendo que viene de Adán y Eva. Pablo se equivocó, sí, claro, Pablo no tiene todas las respuestas cuando él vive y escribe. Ahora sí, si le preguntas a Pablo, perdóname, fíjate que tengo que corregir varias cosas de la carta, como esa que te vas al infierno porque sos homosexual y si, ¿no? Hay muchas cosas que Pablo ahora seguramente las querrá corregir, pero cuidado cuando interpretamos y desde el Evangelio, correcto, fuera del Evangelio, incorrecto, entender a Pablo, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Quién más quiere preguntar, compartir, hablar, lo que quiera? Pero dime sobre la homosexualidad. Pero es que poco se le oye. Escríbanlo si quiere. Creo que le sale más fácil escribirlo en el chat. Con respecto a la homosexualidad, ¿es bueno o es malo? ¿Con respecto a qué? No, es que no se oye A bien, la perdone. homosexualidad. A la sexualidad, dice usted. Homosexualidad. Ah, que si es Lo buena, que si dice es el mala. Pablo. Vaya, yo me voy a referir al documento que lanzó el Papa el año pasado. Creo que el año pasado, que se llama Fiducia Supplicans. A raíz de una respuesta que él le da a un periodista, que el periodista le pregunta lo que usted pregunta. O sea, ¿qué responde la iglesia con la homosexualidad y todas estas cosas? ¿No? Que siempre le hemos decidido desviaciones sexuales. Bueno, el Papa dice, ¿quién soy yo para condenarlos? ¡Wow! Despertó toda la bulla en el mundo que el Papa está a favor de los homosexuales, ¿ya? Y todavía generó otro problema, que él dice, ¿y se podrán bendecir a estas personas? Y el Papa responde, ¿y por qué no? Pues? ¿Y por qué no? Todo ser, todo hijo de Dios, todo el que vive en este planeta, tiene derecho a una bendición. Pero, ¡guau! Otro problema en el mundo, el Papa entonces va a casar a matrimonio gay. Tuvo que hacer el documento que se llama Fiducia Supplicans, ¿ya? La súplica a todos los que tienen fe. Pues sí, a ver, ¿qué significa esto? Dice claramente el documento que jamás la iglesia va a hacer matrimonios gay. No, no va a haber nunca, por lo menos en este tiempo, 50, 100 años. Eso no lo va a haber jamás. ¿Va? Pero ¿qué quiere decir? Separar. Todo ser humano en este planeta tiene derecho a vivir con tranquilidad, sin marginación, con respeto. Todos. No importa su condición. Si está gravemente enfermo, si está perfectamente construido, no importa su condición. ¿Ya? Entonces, ¿qué pide? Bueno, esto no es nuevo, esto Juan Pablo II, Benedicto XVI, han venido repitiendo estas cosas. Juan Pablo II decía, la iglesia debe estar abierta a acogerlos, a respetarlos, a ofrecerles un camino cristiano, no a marginarlos ni a destruirlos. Pero en la vida práctica, en nuestras parroquias sí hemos hecho eso, sí lo hemos marginado y los hemos hecho aparte. Son el mismo momento que ya la caderita se va moviendo medio así y que ya habla medio rarito, inmediatamente le caemos, tanto la comunidad cristiana como el párroco. Y le dice, por favor, vos no leas y vos no vas a cantar y porque te veo así como medio amanerado y eso no es correcto, es mal testimonio. Y así le hemos dicho. Y ojo, y así han muerto muchos de depresión porque los hemos marginado, ¿ya? Entonces estamos en una teoría bonita, pero una práctica letal hasta cierto punto, ¿ya? Entonces la pregunta concreta aquí, ¿son buenos o malos? Todo ser humano es bueno, ¿verdad? Lo malo es lo que hace, ¿verdad? El catecismo de la Iglesia Católica dice
son dos cosas muy distintas. La tendencia, ¿m? Tendencia a hacer que hacer el acto homosexual. ¿Ah? El acto homosexual es pecado, pero que él tenga tendencia, que sea manedadito, que hable así bien tierno y que le gusta solo tratar con niñas, eso no lo hace pecador. Eso lo hace una persona sensible, tierna, distinta al común, sí, pero no tenemos que renunciarlo, ni relegarlo, ni marginarlo. Al contrario, la iglesia siempre ha pedido el consejo, la ayuda, la apertura, ¿no? Que se expresen. México, no sé qué otros países, seguramente Argentina y cuántos países ya han caminado mucho más y ya hay lugares donde se les acoge, se les ayuda, ¿no? Se les colabora, no con la intención de que cambien, es que no es esa la razón, que dejen de ser así, que sean machos. No, 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 no es esa la razón, sino que se acepten como son y que construyan camino, ¿no? Y que también se les debe anunciar el que no pequen. Pues sí, también. ¿M? Pero no podemos decir que por el hecho que así son, también en Chile dice, existe la pastoral de la diversidad. Así es, correcto. ¿Ya? En El Salvador, nada, man. No sé, en Guatemala, ahí anda, ¿no? Somos países medio complicados todavía, ¿no? Pero bueno, no sé si respondo a su pregunta. Sí, gracias, David. Ok, vaya. Pues yo no lo rechazo. Hay que amarlos a ellos también. Nosotros en la parroquia tenemos a un hermanito que lo sirve y el sector, bueno, no se le ha rechazado. Ujú. No, y si uno revisa las parroquias, esta gente es trabajadora. Y tiene unos detalles que no los tiene cualquiera. O sea que esos son los dones, ¿verdad? Y no tenemos que ofender al Espíritu por los dones. No importa que sea la persona, ¿va? Adelante, Mirenchu. Pues, por ejemplo, con los matrimonios que son según, casados y vueltos a casar, sí, sinceramente los rechaza todo el mundo. Esos sí son estimas, ¿no? Como los estigmas que estamos ahorita a los 800 años de San Francisco. Son rechazados también en la iglesia. Sí, pero el problema de la interpretación de la ley, va, lo que dice, aquí sí me uno a Pablo, ¿ah? La ley mata, el Espíritu es el que da vida. Claro, porque hay casos de que hay matrimonio que ni Dios lo quiere juntos, man. Así fácil, ¿va? Ni Dios los quiere juntos. Hay matrimonios que se despedazan, se destruyen a sí mismos. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste de estar juntos? Entonces se separan y a pesar de que son matrimonios religiosos, luego se unen cada quien a su pareja. Pero eso ya es un caso muy personal y particular. ¿Ah? Ahora sí tocamos a escoto, la individualización de cada persona. Entonces tienen que ir con su párroco y con el obispo del lugar y también pueden comulgar, ¿sí? Perfectamente, pero es una comunión privada. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo todavía no está acostumbrado a admitir estas cosas que suceden con cotidianidad, ¿ya? Al común no le gustaría, lógicamente, por eso se hace en privado. Pero no es para todos los casos, hijo. Todos los que se desentienden, no, 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 no es para todos los casos. Es para ciertas personas que dan testimonio, que viven bien, pero que se separaron de su matrimonio religioso. La iglesia no los puede volver a casar, lógico, porque ya están casados, ¿no? Solo en los atenuantes, ¿va? Hay tres atenuantes en el Código de Derecho Canónico para volverlos a casar, ¿no? Que no se amaban, que uno de los dos tenía tendencia homosexual, ¿ah? O que sencillamente estabas condicionado por vida o muerte a la hora de casarte, ¿va? Y hay una cuarta, que nunca has tenido relaciones sexuales con esa persona. Entonces se puede.
Pero no me digas que después de 10 años nunca he tenido relaciones sexuales con esta persona. Nadie te va a creer, hijo. ¿Va? Esas atenuantes sí existen, entonces se presenta a un encargado de Código de Derecho Canónico, ¿va? Facultado por el obispo, y que te lleva el proceso y te quitan tu matrimonio religioso fácilmente. Pero como esas no son las cosas que pasan, sino que se casan con amor, pero luego descubren que te casaste con a saber quién, hijo, con el demonio ese, el apocalipsis, o a saber con quién te casaste, y luego lo descubriste, y luego, pues sí, y luego tenés que aguantar, vas a aguantar toda tu vida. Ese es un pleito que solo el que vive en esa situación podrá decidir. ¿Ya? Adelante, miren, yo quería hablar. Sí, quería comentar algunas cositas. Una en relación a la PADIS. Yo creo que va cambiando también, las culturas van cambiando lentamente y a veces en algunos rasgos van reflejando con mayor fidelidad el llamado original del Evangelio. Acá en Chile, por ejemplo, existe hace ya varios años la Pastoral de la Diversidad, donde se acoge a chicos, chicas y chiques con distintas orientaciones sexuales, a sus familias, se han formado comunidades, hay convivencia. Por ejemplo, el día de llamado por allí del orgullo gay o de la dignidad, y el Día Mundial, hubo un gesto muy bonito. Hubieron dos religiosas y tres religiosos sacerdotes que estuvieron en medio de la celebración en la calle principal de Santiago, la Alameda, donde se pasaba, digamos, toda la celebración. Y ellos estuvieron con el signo de la cruz grande, qué sé yo, y la bandera de la diversidad junto a la cruz, y bendijeron a todos les que quisieron acercarse a pedir la bendición. Ujú, Y fue muy bonito, fue muy potente, y uno veía personas que se acercaban absolutamente conmovidas y recibían la bendición con una fe y con una humildad que uno a menudo quisiera ver en otros espacios. Entonces, yo creo, veo que allí se ha ido progresando. Hace unos días, a propósito de las fiestas patrias acá en Chile, se hizo una misa para rezar por el país, qué sé yo, todo eso, y el arzobispo de Santiago encabeza la procesión de sacerdotes, y uno de los sacerdotes, un vicentino, eh, entra en la procesión y hace la procesión portando la bandera de la diversidad sexual. ujú, Entonces, por supuesto que hay quien no está de acuerdo, que hay quien dice lo contrario, hay disputa, pero yo creo que también en eso se ha ido avanzando y creciendo en fidelidad al Evangelio, a un Jesús que no excluye. Y quizás un texto ahí de Evangelio que puede iluminarnos mucho, ese cuando el centurión se acerca a pedirle por su siervo. El término exacto de ese siervo no hace referencia a un empleado, a un siervo que hacía el aseo ni la comida, sino a alguien que estaba ligado sexualmente con el centurión, práctica bastante habitual, o sea, era de suyo en aquella época y en aquel contexto. ujú, Y Jesús no lo rechaza, no le dice, ah, no, pues tú eres así que no me vengas a pedir milagros para la sanación de tu amante, de tu pareja, y me lo quieras hacer pasar por bueno, aquí no. Pues Jesús no dice nada de eso. Jesús acoge el acto de fe y el acto de amor que hay para que ese hombre llegue a pedir a otro de otra nacionalidad, de otra religión, le llegue a pedir por aquel a quien ama.
Entonces, yo creo que también allí hay un reconocimiento que el propio Jesús hace y del que nos da testimonio, el reconocimiento del amor. Y nosotros creo que demasiadas veces andamos tratando de juzgar cuánto aman, cómo aman, a quién aman y si es legítimo que amen los que aman. Y yo creo que por allí nos equivocamos y nos salimos del espíritu del Evangelio. Entonces quería un poquito compartirles eso. En Castro, por ejemplo, acá en Chile, la iglesia de Castro, que es iglesia franciscana, eso es al sur, muy al sur del país, en una isla. La pastoral de enfermos, todo lo que es la pastoral de enfermos, la visita a los hospitales, a las casas, la lleva una cofradía, un conjunto de hermanos, algunos de los cuales son OFS, y tienen una orientación sexual distinta y Ujú. son reconocidos por la comunidad chilota en forma muy positiva y no es desde ahora, viene hace años y tiene que ver con la cultura de los pueblos originarios del mestizaje que se da en Chiloé, donde no hay una mirada tan negativa como la del occidente cristiano respecto del tema de la homosexualidad. Y ellos, por ejemplo, prestan un servicio con una entrega a los hermanos y hermanas hospitalizados, a los más abandonados en los hospitales, que es reconocido y agradecido por toda la comunidad de la isla. Entonces, yo creo que gracias a Dios el Espíritu Santo va más allá y la capacidad de amar y de comprender también va cambiando. Y en algún minuto, espero, el derecho canónico se haga eco de ese movimiento hacia la vida y hacia el amor que mueve el Espíritu Santo. Eso Sí, compartir. gracias, gracias. Bueno, es difícil, ¿no? Las leyes están hechas para responder y controlar las personas. Para eso están hechas las leyes. Eh, claro, no es que no las necesitamos, pero quien debe ir haciendo la frase que se dice en antigua, ¿no? En la antigüedad, es decir, toda ley tiene su excepción. No existe una ley que no tenga su excepción. No sé, ¿eh? Bueno, Escoto tiene todavía una frase un poco fuerte y dice que hasta el diablo tiene la oportunidad de entrar al reino de Dios. Y sé que uno diga, a ver, ¿y eso qué pasó? Pues sí, es la libertad la que nos hace grandes y la que nos destruye. ¿Mm? Nos hace pequeños, humildes o nos hace arrogantes y prepotentes. Todos tenemos el derecho, la oportunidad, el amor de encontrar el camino, no importa quién, ¿no? O cuándo o dónde se encuentre. Todos. Y si tenemos esta condición, entonces yo creo que podemos entender muchas cosas de los disque errores de los seres humanos. Le decimos errores porque decimos que no lo cometemos nosotros. Entonces nos ensañamos contra todo aquel que no se comporta como nosotros. No necesariamente porque es libre. Él puede comportarse como él quiere. Ahora, tenemos que educarlo para que no agreda, para que no ofenda, para que construya en vez de destruir, para que no se mate, sino que dé vida. ¿Ya? Esa es la tarea de nosotros, no es la tarea de mandar a medio mundo a un lugar o a otro lugar. Pero no sé, ¿alguien más todavía que tiene algo que decir? Adelante. No, solamente agradecerle por muchas aclaraciones que ha hecho y también estamos aprendiendo. Como dice usted, estamos en unos países en donde a veces hay mucha tradicionalismo y Ujú. las iglesias a veces a uno los enseñan cuestiones que son tradicionales, pues. Nosotros hace poco estamos en una catequesis
Y el chiste fue que cuando el padre nos puso que leyéramos algunos textos de la Biblia y después nos dijo que el Génesis era el último libro que se había escrito, para nosotros fue un gran brinco. Dijimos, ¿cómo? ¿Verdad? Porque la iglesia a veces se tarda mucho en aclarar ciertas cosas. Y hasta la vez nos las aclararon, así como las está diciendo usted, pues. Tenemos que ir aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Porque lo principal de todo es el amor. Si nosotros no tenemos amor a nuestro prójimo, en nada estamos. Porque ¿de qué sirve que estemos yendo a la iglesia y poniéndonos el pecho y dele que dele? No, el amor es Bien, principal, es lo primero. Porque si uno ama, no va a herir y se va a cumplir los mandamientos que eh, Dios le escribió a Moisés en Natal, ¿verdad? Si uno tiene amor, no hace nada de lo que lo puede ofender. Y si no ofendemos a Dios, tampoco estamos en la disposición de ofender al prójimo, sino que cada día ir aprendiendo a amarlo con sus virtudes y sus defectos, y más aquellos que tienen más defectos. No es fácil, no, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos lograrlo. Solamente, David. está bien, muchas gracias. Tiene toda la razón. Así es que, a ver, Cifrido, adelante. Eh, Me nació una pregunta, ¿verdad? Se dice, toda ley tiene su excepción, Ujú. pero viene mi pregunta. Como cristiano, ¿cómo debo de gestionar mi pecado personal? No cayendo en un extremo, en el extremo de la culpabilidad y caer en depresión y todo eso, pero Ujú. tampoco en un relajamiento, ¿verdad? No, vea, de todos modos, vea, siempre me perdonan. ¿Cómo sería el equilibrio? ¿Cómo sería de gestionar el pecado? Bueno, primero te respondo para que no se vayan a dormir los demás, ¿va? Es un chiste, es un chiste, perdóname si no es que quiera hacer chiste lo que estás diciendo, ¿no? Que para que se despierten, ¿va? Y que pongan atención a esto que estás preguntando, porque me parece importante. Eh, yo me confesaba con un sacerdote franciscano que se llamaba, ¿cómo se llamaba el hombre? Eh, se me olvidó el nombre ya hace rato murió, hace como 20 años murió. Y él, pues cuando me preguntaba, ¿y qué pecado tenés? Pues, yo robaba, decía esto, le dije una mala palabra al padre y que eso no es pecado, eso no es pecado. ¿Algo más? No, solo eso. Bueno, está bien. Va, yo te perdono todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que si me preguntas a mí, yo no tengo problema con el pecado, hijo. ¿Va? Es una broma, ¿va? Es una broma. ¿Qué hacer con lo que tengo? La pregunta siempre es El sobre, mío, ¿cómo no? Ya fui al carro, pero el mío ya iba a pasar. ahora, ¿cómo hacer? ¿Va? ¿Cómo hacer con mi pecado? Si yo estoy caminando en la vida cristiana y estoy de algún modo orientado por alguien sano, ¿va? No por alguien perverso, porque puedes, perdóname que te lo diga, puedes encontrar hasta tu mismo sacerdote, pero no está sano, está equivocado, todavía necesita más formación, más respeto humano, etcétera. Cuando tenés una persona sana que te acompaña, ¿ya? Y eso es difícil, va a encontrar un amigo, encontrar un tesoro, dice Jesús. Va. Cuando tenés una persona sana que te acompaña y vas caminando, no tenés que preocuparte sobre la falta, porque vas caminando. No tenés que preocuparte por el pecado, porque el pecado no es una acción. En tu caso, si vas caminando en Jesús, entonces tu acción del pecado es un error. Preocúpate cuando el pecado es una condición que te encanta, que te gusta hacerlo, ¿m? Y que no hay nada que te detiene y que lo haces con saña y con toda la fuerza de la maldad. Ahí sí preocupate, hijo, y preocupate en serio, man. Si realmente vos estás caminando hacia el reino de Dios, ahí sí, pero te equivocas. Todos, yo, los que estamos aquí,
Nos hemos equivocado varias veces, hijo, y seriamente. No estamos hablando de cosas pequeñas, ¿verdad? Todos nos hemos equivocado, pero creo que todos seguimos caminando y encontramos la paz, la tranquilidad en medio de lo que somos, ¿no? Así que la pregunta sobre qué hacer con mi pecado. Primero, si es pecado pasado, ya no te preocupes, hijo, porque si ya conseguiste la paz y el perdón, solo vos te recordás eso, ni Dios, ¿no? Inclusive existe esos estudios que hay sobre los confesores, ¿no? Se han hecho estudios sobre la confesión y el párroco de tu lugar ni se acuerda tu pecado. No se va a acordar de tanta gente que le cuenta problemas. Lo que menos quiere es recordar problemas. Nadie se acuerda de eso, ¿no? Sé que no te compliques con eso del pecado, ¿no? Complícate con el seguimiento de Jesús. Hay que seguir caminando. Y te equivocaste, seguir caminando. Adelante, adelante, adelante. Que estabas bien en cierto nivel, vaya, sentías que estabas al nivel de quién, no sé. Ponete un santo que se levantaba en frente del Santísimo y se elevaba así, tipo Martín de Porres, que cuentan que se elevaba, se levantaba. Sí, imagínate que estás en ese nivel y luego, pa, cometiste un error. Eso no te hace nada malo, eso te hace un ser humano. Te recordó Dios que sos ser humano, ¿no? Así que nada, no hay que estar clavado en el pecado. Si seguimos escoto o la tradición franciscana, no es el pecado lo que nos debe condicionar la vida. Es el amor, el respeto, la concordia, la fraternidad, pues, ¿no? Es el camino franciscano. Ese es lo que debe conducir, ¿no?, a los seres humanos. No sé, Miriam, corríjame. No, justo en consonancia con lo que estás diciendo, David, lo de Cifrido. Hace poco hice los ejercicios espirituales de San Ignacio, no es Dulce Coto, pero me parece que tenía muchas cosas, citaba mucho a San Francisco, el jesuita, la verdad, parecía que me lo hubieran mandado a mí, no lo podía creer. Mm. Cuando voy al momento de la charla, lo primero que me dice es no hablar de pecados pasados. No hablar de pecados pasados. 8 días los pude hacer. Si no tenés otra posibilidad para hacer otros retiros, yo se los recomiendo. Porque fueron 8 días conmigo, con Jesús, con hermanos que estábamos ahí, pero con una persona que estaba y no estaba, el cura. La verdad es esa. Le daba la charla y después se borraba. Pero, ¿dónde está? Cifrido, Ahí está. no confesar pecado, ya está. Ya está. O sea, fue lo primero que me dijo. Yo fui con mi cuadernito, la Biblia, a cumplir con mi deber, ¿entendés? Porque uno tiene eso. Y si te lo dice uno de la compañía de Jesús, que son esa mentalidad re militarista de cumplir con el deber, ¿no?, al mayor servicio y gloria de Dios. Fue lo primero, yo no sé si se me notaba en la cara, o sea, la jeta ya me estaba vendiendo que iba como cordero, no sé qué fue, pero fue lo primero que me dijo Sigfrido. ¿Este flaco qué hace? ¿Adivina? Porque no, ¿viste? Y fue tan interesante porque me tuve que replantear todo. Me tuve que replantear todo. Porque yo, muchas de las cosas que pensaba rezar, era para sanar heridas, para que los golpes, para que los lutos, el luto que te trae, que realmente alguien cercano tuyo muera, que alguien que vos querés ya no podés relacionarte más, que termines una relación, que se te muera tu hermano, no sé, 1000 cosas. Entonces uno va con una bolsa, yo iba, agarraba, le decía el cura, toma, y se le va a revolear. No quiero pecado pesado. No quiero, me dijo. Oh, viste, con esto de la compañía de Jesús no son como los franciscanos que te escuchan, ¿viste? Se la agarran.
No estoy de acuerdo con el rigor, pero es un poquito que te ordenen no viene mal, ¿viste? Y Sigfrido fue espectacular porque esa frase me ordenó para adelante, me ordenó para adelante. ¿Y sabes por qué? Porque venía mareada, cansada, con lutos, con muertes, con una situación que tenemos en Argentina, con un montón de cosas, porque los seres humanos nos agobiamos y cuando nos cansamos nos manipulan con la culpa, nos agarran ¿entendés? Te liman los cuernos con la culpa, te liman los colmillos con la culpa, te liman las uñas y no tenés cómo cuidarte y defenderte. Entonces, cuando pude hablar bien con él, no te voy a entrar en detalles, pero cuando pude hablar bien con él se dio cuenta que lo que yo más que nada tenía no era culpa por un pecado de hace 38 años, era que venía con una carga de luto de 48.000 cosas, entre ellas la democracia y de un montón de cosas que estamos viviendo, que estaba agobiada, agobiada estaba. Y me la agarraba por eso porque era lo más fácil. Yo voy, le digo, mira, le tiro una piedra en la cabeza a un anciano, se le hice a propósito, me confiesa, hago un poco así, me da la señal de la cruz y yo salgo livianita. Pero ¿sabes qué? No sanaba el luto, no sanaba un montón de cosas, de verdad. Entonces, el pecado es un distractor, ¿entendés? Si ya está confesado ese pecado, y vos sos consciente, no está más. Es lo que te decían David, los chicos recién. Ya está. Arrancá, seguí caminando, porque si te haces esa pregunta es porque estás caminando. Seguí caminando y andá para adelante. Eso, y te lo deseo de todo corazón. Y vamos a rezar para que vos hagas esto. Porque esa es la verdadera vida. Es la vida que nos trae Jesús. La vida en abundancia. Así que era eso, perdón, que se me fue, pero me hiciste acordar a mí hace unos meses. muchas gracias a los dos, muchas gracias. Sí, sí. No, bueno, fíjate cómo un fulano en la historia, que es santo, ¿va? Tampoco negamos que fue buena persona, pero por lo que dijo, no es todo lo que dijo muchas cosas geniales, ¿ah? Pero eso de que se nos perdona el pecado, pero la culpa la llevamos hasta el juicio final. Esa frase nos hizo tanto daño a los seres humanos, a la iglesia, al mundo entero. No estamos pagando culpas, ¿verdad? Si estás dando un curso en una parroquia y lo que les ha costado es que no lean la Biblia como lo leen los hermanos cristianos separados de la iglesia católica en un momento histórico. No la lean al pie de la letra, hay simbolismos. Uno cree que existe un gran libro enorme donde están apuntadas todas tus cosas y todos los visajes, las malas miradas, los no sé qué. Uno cree que existe tal libro donde te han anotado todo lo malo y todo lo bueno. Y a la hora de enfrentarte con Dios, agarrar ese libro y página 14, léeme qué dice. Página 74, ¿qué dice? Página 1427, léeme qué dice. Página, bla, bla, bla. Tenés derecho a ir al cielo. Con todo lo que te he dicho, tenés derecho a ir al cielo. Semejante, sinvergüenza. O sea, así nos han predicado que es la vida. No es así. Primero, ni hay tal libro. Dios es amor y como no lo entendemos, por eso es que no entendemos el sanar la culpa. Dios no está mirando tu pecado, jamás. No se interesa. Dios está mirando cuánto amor tienes, cuánto te das a los demás y construís. Eso es lo que ve y le agrada. ¿Ah? La película esa de Mel Gibson de La Pasión, fantástica la hora cuando la cámara se eleva y está tomando a Jesús crucificado arriba y que se ve como que es un ojo que derrama una lágrima.
Eso es lo que hace Dios cuando uno comete una falta grave. No se ensaña ni te condena, sino que llora, te entiende lo que ha pasado y comprende todo ese proceso. Lo único que hace es estar contigo, esperando que hagas lo correcto. Tiene paciencia. Eso que dice la individuación de cada individuo. ¡Ja! Eso lo hace Dios. Todavía nos falta a nosotros. ¿No? No está viendo pecados. Quítate eso. Y todos nosotros, y yo digo todos, pues no creas que ese frío que estamos hablando para vos, no, de todos nos ha pasado eso. Todos hemos cargado con culpas. Cuando te quitas eso y vivís con tranquilidad la vida, entonces entenderás la libertad. ¿No? La libertad de ser hijos de Dios, que vamos caminando y nos tropezamos y nos levantamos, nos curamos las heridas. Y si hay hermanos que te ayudan a curar heridas, dichoso vos. Y vas adelante, y vas adelante, y vas adelante. Asustate y todo cualquiera va cuando nos encanta hacer el mal y que ya no tenemos ningún remordimiento de hacer el mal. Entonces ahí sí pone atención, porque sí te está separando de algo importante. ¿No? De lo contrario, aquí vamos caminando. Vaya pues, espero que haya servido. Perdonen si dije cosas malas, pero no fui yo, fue Escoto. ¿Ah? A él le recriminan, no a mí. Gracias entonces y pasen feliz tarde. Feliz tarde para todos. Chao, Feliz buenas tarde. tardes. Gracias. Nos vemos. Todos y Gracias, todas, David. abrazos. Hermoso, Muchas David. gracias. Chao. Gracias. Estuvo, Adiós. Gracias. Un gusto Un para beso todos. grande. Chao, un beso Gracias. grande, David. Muchas gracias porque estuvo súper movilizante. Súper, Bueno, súper, gracias. súper, Gracias. súper. Besito, María Isabel. Un abrazo grande. Chaucito, chao, chao, David. Adiós, cuídense.